Hola a todas y todos, yo soy Encarni y voy a hablar sobre las voladoras de Mónica Ojeda. Bueno, ¿quién es Mónica Ojeda? Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana, concretamente viene de una provincia que se llama Guayaquil, que ha estado escribiendo hasta el momento sobre todo poesía y narrativa. Pero justamente en 2020 fue cuando sacó el libro de relatos de la voladora, que actualmente va por su segunda edición, y lo publicó con la editorial Páginas de Espumas, que está en Madrid. De hecho, ella actualmente reside en Madrid también. En cuanto a la estética de la obra, bueno, como ya he dicho, es un conjunto de relatos, en concreto son 8 relatos, y son completamente independientes los unos de los otros. Lo que sí es verdad es que estos relatos tienen en común como eje vertebral la violencia. Es decir, que todos tratan de alguna manera u otra situaciones muy concretas de diferentes protagonistas que suelen ser casi siempre mujeres que sufren o ejercen violencia de alguna manera pues muy concreta. Y cuando digo muy concreta es que no suele ser una violencia que solamos ver en los medios normales como series, películas mainstream, ¿no? Sino, por ejemplo, pues se habla de amputaciones, se habla de violaciones y de traumas no superados, se habla de violaciones en la familia, de incesto como algo natural, en fin, que se habla de muchísimas cosas que normalmente están censuradas en el discurso público. Pese a que estos relatos no tengan una historia relacionada los unos con los otros, sino que sean independientes, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que tienen un lenguaje que también lo une. Y es que hay unas metáforas y unos simbolismos relacionados con la mitología andina que hacen que estos relatos sean muy parecidos en cuanto a la estética, no en cuanto a la temática. Que también, porque como ya he dicho, la violencia lo une, pero sí que es verdad que cada relato se puede leer, pues ya digo, de manera independiente. También es verdad que hay algunas metáforas y simbolismos que están relacionados con lo corporal, es decir, con la sangre. De hecho hay un cuento que se llama Sangre coagulada, con la saliva, con los olores. Esto está constantemente muy presente, incluso con los colores de la naturaleza humana que se mezclan un poco con lo grotesco. Bueno, yo la verdad es que no me puedo poner a comentar los relatos uno a uno porque sí que es verdad que me tiraría la vida entera, pero sí que quería comentar algunos de estos relatos porque me han parecido bastante interesantes. Pero bueno, para que veáis un poco cómo es la mecánica de los relatos en el libro de las voladoras de Mónica. A ver, el primero que quiero comentar es el de Sangre coagulada, que es el segundo de la obra. A mí me impactó mucho porque al ser el segundo y como yo nunca había leído nada de Mónica Ojeda, sí que es verdad que yo creo que lo primero que lees de ella impacta, porque ya digo que no es tradicional ni convencional, al menos en tanto a lo que yo he leído. Y sí que es cierto que este cuento es muy llamativo y a mí, entre todos de este conjunto de relatos, quizá el que más me ha llamado la atención porque utiliza la metáfora de la sangre para hablar sobre el aborto. Es decir, lo que he dicho antes, esta dicotomía de que al final te introduce algo que socialmente no está aceptado y que incluso no podríamos considerar como bello, como es la sangre, te la introduce de manera contemplativa y desde el punto del narrador es muy preciosa la sangre e incluso deseada, y a la vez te está introduciendo un tema como es el del aborto y las problemáticas que hay sobre el aborto en Ecuador. Porque claro, es verdad que en una entrevista Mónica habla sobre que ella estaba indagando sobre una nueva forma de buscar contar la violencia a través de la mitología andina, porque es una mitología de su tierra, es una mitología que ella encuentra diferente al resto de cultura al final, ¿no? Porque claro, en cada sociedad la violencia se vive de una manera totalmente diferente, incluso se considera de una manera diferente. Por ejemplo, en los países en los que el aborto sea legal, el cuento de Sangre coagulada no resonará tanto como el cuento, pues yo sé, como otro cuento como el de Terremoto, que insectos pueden existir, pues puede haber en cualquier país, ¿no? Pero en concreto sí que es verdad que el de Sangre coagulada
si vives en Ecuador probablemente te resuene y te lo entiendas más que si simplemente el aborto está, entre muchas comillas, normalizado, si es que el aborto está normalizado independientemente de que sea legal o no en cualquier sitio. Y bueno, sí que es verdad que es interesante la perspectiva con la que se lleva la historia en este relato, porque como ya digo, en una primera lectura puedes ver cómo se está pretendiendo hacer una crítica a la hipocresía de la sociedad, cómo se critica a las mujeres que van a abortar y cómo estas mismas mujeres acaban criticando a las mujeres que le provocan el aborto. Y sin embargo no hay una crítica a los hombres que violan a estas mujeres, porque esta es otra de las cosas. En el libro también hay una violación hacia una niña, tampoco quiero contar, perdón, en el relato hay una violación hacia una niña, tampoco quiero hacer muchos spoilers, aunque sí que es verdad que creo que estos relatos, independientemente de si sabes la historia o no, lo trascendental para mí es leerlo, porque al final en la segunda lectura yo creo que es donde saca lo bonito del cuento, que yo al menos lo que me ha parecido más curioso es que esta segunda lectura de la sangre como concepto social, porque al final la sangre, dependiendo de dónde venga, va a tener un impacto positivo o negativo en la sociedad. Incluso en el cine utilizamos la sangre de manera muy grotesca para causar como incomodación, asco, incluso risa. Hay veces que aparece gente desmayándose porque ve sangre y en fin, que hay un estigma en torno a la sangre. Y aquí Mónica coge esa sangre que sale directamente de las mujeres, la de la menstruación y la del aborto, y se lo lleva a la parte más sentimental, digamos, por así decirlo, que para mí también tiene una crítica claramente feminista, que es esa conexión de la sangre con la mujer, que la narradora, que es una niña, que esto también me parece muy interesante porque ella también tira mucho de la narración en la adolescencia y la infancia para poder lanzar un mensaje social, ¿no? Y al final ver la sangre como algo reivindicativo y como algo que, independientemente de dónde venga, ya sea del aborto o de la menstruación, va a estar más estigmatizada si sale de una mujer. Y bueno, creo que esto me parece muy interesante porque al final coge una imagen muy visual, que es la de la sangre, y te la une con un tema tan serio y tan fuerte como el del aborto. Otro de los temas que me ha llamado muchísimo la atención es la superación del trauma y cómo en determinados cuentos lo que no se dice y los traumas que no se acaban diciendo, que al final esos traumas están generados por la violencia, acaban generando más violencia, porque como se oculta socialmente las violaciones, sobre todo dentro de la familia, y pasan casi a un segundo plano, pues la persona que está viviendo ese trauma acaba también por ejercer incluso violencia en otros aspectos, que esto pasa en el cuento de Canino. Aquí se nos presenta una familia en la que hay un cierto maltrato hacia el padre, pero tampoco sabe ciertamente si ese maltrato por qué surge, ¿no? ¿Por qué surge? Si surge desde que el padre viola a una de las niñas o porque simplemente han cogido al padre como figura de maltrato y lo maltratan. Y yo creo que esto es algo muy interesante porque en el cuento no te lo dejan claro, y yo creo que la intención es hablar del trauma, ¿no? De al final cómo cada persona puede llevar el trauma de vivir violencia en su infancia. Una de las hermanas lo lleva ejerciendo más violencia. Cuando tiene ya el poder por encima del padre, ejerce esa violencia sobre él, y la otra lo lleva de manera totalmente diferente, cuidando al padre un montón porque no se acuerda y se desvanece totalmente en su memoria el recuerdo de si la ha violado o no, o a quién de las hermanas ha violado. Y bueno, eso también me parece increíble porque al final está poniendo de manifiesto que la violencia es una parte más de nuestra vida, y que si no se trata como tema social, incluso como tema político, si no hay una crítica y si no hay una recepción por parte de la sociedad como colectivo, al final se acaban ignorando todos estos aspectos que hacen de estos traumas casi un chiste, porque es que ni siquiera
ni siquiera somos capaces como individuos de reconocerlo, porque como socialmente no calan. Y esto también se ve mucho en el cuento de Cabeza Voladora, en el que un padre mata a una niña y la vecina se queda con un trauma increíble, porque bueno, está viendo cómo los medios de comunicación utilizan el morbo, que al final, cómo se hablan de estos temas es desde el morbo, no desde el entendimiento de dónde surgen, ¿no? Que al final surge pues desde una sociedad que está basada en la violencia y en la desigualdad. Bueno, personalmente os recomendaría de verdad que os leyerais los cuentos de Mónica porque son muy cortos para empezar, os los podéis leer de manera independiente y, y además creo que os van a hacer reflexionar de una manera que no es convencional, porque tienen muchísimos mensajes, tienen metáforas que me parecen muy interesantes, como ya he dicho, la de la sangre, que une la historia con una parte más estética y no sé, me parece que son cuentos muy necesarios y que nos ayudarían a todos a reflexionar un poco más sobre el entorno en el que vivimos, que al final es muy hostil para algunas personas más que para otras. Y nada, que espero que os haya gustado y eso, leeros el libro que está súper bien.